Hola querida audiencia, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, Quequén, obviamente unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Este día jueves 24 de julio, año 2025. Bueno, un día que se presenta nuevamente muy fría en la ciudad. Hemos tenido días con cielo muy celeste, bueno, hoy está nubladito, muy frío, pero aquí firmes compartiendo nuestro querido espacio con nuestro operador técnico y musicalizador, Frank, en los controles, quien les habla, Susana y Rosy, y disfrutando de este día con una invitada de honor, una invitada súper especial, a quien agradecemos profundamente la excelente predisposición que ella tuvo apenas nos conectamos para poder concertar una entrevista. Ella es Débora Goldstern. Débora Goldstern es bibliotecaria, escritora, investigadora, que cuenta con más de 30 años especializándose en el estudio de las civilizaciones andinas desaparecidas. Estudios referidos a esoterismo, ufología, mundo subterráneo, son algunos de los temas de los cuales también incursiona. El currículum de nuestra querida Débora es realmente extenso. Es consultora de la prestigiosa revista UFO Brasil, como expositora participó en varios congresos, siendo convocada regularmente en programas de radio, documentales y films. Sus trabajos recibieron atención no solo de Latinoamérica, sino también de Europa y Estados Unidos. Dirige un blog, Crónica Subterránea, reconocido como uno de los mejores en su género. Y sigue su participación en el Congreso, en el cuarto Congreso UFOS de Brasil. Además, también ha sido un referente importantísimo en todas estas temáticas vinculadas con ciudades intraterrenas, también obviamente ufología. Y es un placer contar con ella porque no solamente por la preparación, sino por la humildad de esta gran mujer. Porque realmente nosotros en una ciudad local, en una ciudad de Necochea, que tenemos obviamente nuestra audiencia, pero no quizás una audiencia tan inmensa como en los lugares en donde ella concurrió, donde fue convocada, esto de que, acepte engalanar nuestro espacio, para nosotros es sumamente importante. Así que, sin más preludio, vamos con ella y realmente agradeciéndote profundamente este encuentro, querida Débora. Hay unas cuantas preguntas que tenemos para hacerte y también la posibilidad, si por supuesto vos lo permitís, de nuevos encuentros en un futuro, porque realmente yo estoy segurísima que vamos a poder disfrutar mucha información que no es habitual escuchar. Porque quizás en el tema de ciudades intraterrenas, tierra hueca y demás, hay muchas cosas que hemos escuchado siempre lo mismo, pero no tuvimos la posibilidad de estar en contacto con una investigadora, con alguien que fue más allá de ese librito de Tierra Hueca, del almirante Byrd, de eso que se decía, que se escuchó, que se vio, que se visitó, o de libros, obviamente, pero tan importantes como libros de Erich von Däniken y libros de grandes, ¿no? De grandes como J.J. Benítez, que en realidad siempre queda como un halo de que podría llegar a ser cierto, pero muchos lo toman como ciencia ficción. Entonces, yo creo que hoy es una gran oportunidad de contar contigo, Débora, porque lo vamos a ver desde una perspectiva que sí incluye elementos de esoterismo, obviamente elementos antropológicos, elementos históricos, pero que tiene una visión muy amplia, una visión que no se queda solamente con el cuento o con la novela. Entonces, de ahí la importancia de este encuentro.
Así que es un placer tenerte, Débora. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, Susana. Va a ser mi primera vez para Necochea. Quiero aprovechar para mandar un saludo a un amigo, un colega ufólogo nativo de ahí, de Necochea, que es Guillermo Jiménez. Así que bueno, gracias nuevamente por haberme invitado. Un placer, Susana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, mi querida. Y aquí en Estamos en Contacto hemos tenido muchas veces la participación de Carlitos Vales, que seguramente es un profesional que vos conocés, y mucha gente del Café Ufológico, ¿no? Del Café Ufológico de Pilar, y la verdad que es un placer hablar con todos ellos porque son muy rigurosos, verdaderamente investigan a profundidad y nos aportan muchos elementos, realmente muchos elementos, para que nosotros mismos vayamos discerniendo, ¿no? Y eso es lo importante. Así que gracias nuevamente y vamos, si te parece, a disfrutar y a navegar en este mundo fascinante sobre, por ejemplo, los misterios subterráneos, ¿no? Y vamos, si te parece, a la primera pregunta que seguramente te la habrán hecho, pero a mí me gustaría mucho conocer a Débora. Y esta pregunta tiene que ver con ¿qué te llevó, querida Débora, a interesarte en estos misterios subterráneos, civilizaciones perdidas y un poco todo esto, ¿no? Porque también el mundo de la ufología es un mundo que vos también vas investigando e incursionando. Bueno, fue precisamente el último, ¿no? La ufología. Cuando era muy pequeña, tuve un avistamiento ovni mientras vivía en el barrio de La Boca, hace muchos años. Tenía entre 6 y 7 años, no recuerdo bien la fecha. Estaba con mi madre en ese momento y bueno, tuve el avistamiento de un ovni. Y a partir de ahí me pasó algo raro, porque no me volví loca con el fenómeno, pero sí empecé a tener un interés extraño en esta cuestión de la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Que fue mi primer acercamiento. Después pasó el tiempo y yo pensé que este misterio, cuando uno es chico, tiene como una especie de pulsión por estas cuestiones, ¿no? Del oculto. Y pensé que se me iba a pasar, que cuando fuera adulta esto iba a terminar, pero bueno, pasó el tiempo y la verdad que fui lentamente, fue un camino lento pero seguro, sumergiéndome cada vez más en cada una de estas historias que fui encontrando con el tiempo, tratando de entender primero qué es lo que me había sucedido, después porque tenía ese llamado con respecto a la Atlántida, sin nunca haber escuchado jamás en mi casa nada al respecto, si tenía que ver con ese ovni que vi en ese momento en La Boca junto a mi mamá. Así que bueno, fue un camino bastante extenso, como te diré. Después hice mis viajes a los Andes, ya a partir de la década del 90. Y bueno, eso bastante me ayudó muchísimo para ir entendiendo una historia que cuando fui pequeña tampoco tuve esa visión. La historia que se contaba no era la misma que mis ojos vieron en Bolivia y en Perú. Así que bueno, volví con muchísima información y fui lanzándome en las dudas que yo tenía y haciendo el camino, ¿no? Haciendo este camino de los misterios. Qué bueno, Débora. Y fíjate que no es el primer caso de almas que entrevistamos que justamente, ¿no? se lanzan a investigar cuando tienen alguna experiencia que realmente conmueve, ¿no? Conmueve y asombra y que lleva a querer saber y a querer investigar. Así que excelente, entonces ese fue el motor que se encendió para ingresar en este mundo maravilloso de la investigación. Vamos entonces a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es esta pregunta de la teoría de la tierra hueca, ¿no? ¿Qué es exactamente? Porque hemos escuchado mucho con respecto a esto, pero no vamos a ir al tema de si la tierra es plana, no es plana, si es esférica. Vamos a esto, ¿no? A la percepción de que la tierra podría no solamente estar hueca, sino que ahí podrían haber civilizaciones. Entonces, con respecto a esto puntual, ¿no?
con tanto tiempo de investigación que no concluye, porque yo estuve escuchando videos tuyos con excelentes colegas de distintas partes del mundo que te han entrevistado, excelentes colegas. De hecho, también he leído tu blog y veo que sos una apasionada del tema, muy profesional y que por supuesto seguís investigando, esto es algo que no termina. Entonces, de acuerdo en este momento, ¿no? A lo que vos recabaste hasta este momento, ¿podés decir que hay evidencias históricas o testimoniales que respalden la teoría de que en la Tierra Hueca hubo o hay alguna civilización que está allí viviendo, latiendo? Mira, Sí. yo tengo un libro publicado que se llama Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones, y en realidad ese trabajo surge a partir de mi investigación madre, que es la Cueva de los Tallos, ¿no? Y lo que fui recogiendo, lo que iba recogiendo mucho antes con el tema del mundo subterráneo y todas esas historias. Entonces yo quería entenderlo bien, todo eso, y es que ahí, bueno, salía mucho este tema de la Tierra Hueca y quería ver qué había de cierto o no. Como buena bibliotecaria, Claro. para mí las fuentes son lo importante. Los libros, claro. Son lo importante, o sea, son lo importante, no importa el tema, importan las fuentes, de dónde sale la información, Perfecto. el origen de la información. Sí. Y bueno, yo realmente todas las historias que recogí de la Tierra Hueca para mí son parte de personajes muy particulares, te diré, desde el año 1823 en adelante, especialmente desde Estados Unidos, que emerge con un capitán llamado Clint. Y bueno, a partir de allí son todos personajes muy particulares que hablan de esta visión y hombres que han tenido experiencias también un poco, diría, un poco lisérgicas, un poco alucinógenas, que los han llevado a pensar de que sí, que el planeta era hueco y tenía un sol central, ¿no? Cabe decir que uno de los primeros difusores de esta tesis fue nada menos que Halley, ¿no? El descubridor del famoso cometa que cada 76 años nos visita, que era un científico británico. Así que bueno, él hizo esta tesis, difundió esta tesis de que podría haber un sol central en la Tierra, o sea que la Tierra no podría ser ser más profunda de lo que nosotros entendemos de por sí. Pero bueno, para mí no es por ahí, ese es el camino. Después está toda esta cuestión, ¿no? En mi libro explico cada tema. La verdad que fue muy, muy importante para mí poder hacerlo, porque bueno, me hizo entender mejor todo y bueno, hay mucho mito, mucha creencia ciega. Ya te digo, son personajes muy particulares que han difundido todas estas historias, ¿no? Con respecto a de que el planeta es hueco, lo mismo pasa con la Tierra plana y todo eso. No es mi camino, pero bueno, yo no, o sea, nadie ha ido, digo yo, siempre a la Tierra hueca y ha vuelto de ahí y ha anunciado algo, ¿no? O sea, son todas rumores, son todas historias, inclusive pobre Vir, que lo nombraste, que siempre lo vinculan con todas estas cuestiones tan erróneas, ¿no? Empezando por su famoso diario, que es todo un invento, pobre, porque él ya estaba fallecido cuando empiezan a correr todas estas historias que vienen del año 47 en adelante, y que sería muy, muy extenso contar, pero decir eso, ¿no? Que hay como, son fáciles de desarmar, desgraciadamente. Yo sé que hay mucha gente que adhiere a todo eso, pero son muy fáciles de desarmar, y bueno, yo en el trabajo que ya te digo, que publiqué en España, que es Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones, lo que he hecho es, bueno, es ir presentando las historias, y bueno, no encuentro nada que me diga que eso puede ser. Claro. Sí, siempre rescato, siempre debo decir que hay una de las personalidades que yo introduzco en mi libro, que es mi amigo Marcelo Martorelli. Él es uno de los, increíblemente un argentino, que en el 2001, él estuvo a punto de hacer una expedición
para comprobar esta tesis en el Ártico. Lo iba a hacer junto a un norteamericano llamado Steve Curry, y habían contratado un barco ruso para navegar por el Ártico, y bueno, poco antes que la expedición ya tenían toda la tripulación conseguida, gente que realmente quería participar también de esta expedición para comprobar esta hipótesis de que una de las cosas que dice la Tierra Hueca es que hay dos polos que se pueden acceder a este mundo, ¿no? Sí. Tanto la Antártida como el Ártico. Sí. Entonces Marcelo iba a hacer la cuestión del Ártico, ¿no? Pero bueno, poco antes de que la expedición tuviera lugar, el colaborador de Marcelo, que es Steve Curry, fallece misteriosamente, eso sí me ha hecho un poco de ruido, fallece misteriosamente, y bueno, la expedición después queda truncada, se vuelve a intentar. Claro. Pero bueno, nada, la verdad yo a Marcelo lo conocí, y me encantó todo lo que había investigado durante muchísimo tiempo. La verdad que si hay una persona, digo siempre que me va a convencer algún día que esa realidad pueda ser, es Marcelo. Así que bueno, ha traído para mí también una especie de puerta, pero ya te digo, no es para mí el camino elegido para ese misterio. Tal cual. Bien, sí, vos fíjate que como decías vos, ¿no? Estaba todo preparado para poder incursionar en esta experiencia, y uno de los integrantes importantes fallece, ¿no? O sea, esto también en cierta forma nos va dando la pauta que, si bien no podemos a lo mejor tener todas las pruebas, porque evidentemente no se ha podido llegar hasta allí para poder verificarlo, pero siempre encierra, ¿no? Encierra un misterio, y cuando yo leo tu currículum y veo que además de todos estos trabajos de investigación, también incluís información vinculada con el esoterismo, vamos con esto también, ¿no? Vamos con esto de poder ir uniendo este gran rompecabezas o puzzle, ¿no? Que nos hace sentir que hay algo que no sabemos, que es muy importante, pero que en definitiva nos están faltando elementos para corroborar. Y por ejemplo, la pregunta número 3 es: ¿existe alguna conexión entre los pueblos originarios y el conocimiento de mundos intraterrenos o ciudades ocultas? Porque también hemos leído mucho, ¿no?, de estos lugares, suponte en Amazonia, que están protegidos por tribus autóctonas, y en determinados lugares es como que ellos tienen una especie de espacio guardián en esos espacios. Y por el otro lado, la pregunta del millón que nos hemos hecho tantos, ¿no?, que habrán pasado con los mayas cuando llegan los invasores y estos aparentemente desaparecen por arte de magia, ¿no? Así que bueno, vamos con esta, si te parece. ¿Hay una conexión entre los pueblos originarios, ancestrales, y el conocimiento de estos mundos, si existen, de estos mundos intraterrenos o subterráneos? Bueno, sí, claro que la hay. Yo he encontrado una base importante de información, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no?, que es como mi estudio actual desde hace varias décadas, ¿no?, especialmente, ¿no? Creo que Estados Unidos no ha sido estudiado todavía a fondo con respecto a su historia pasada, ¿no? Hay un gran flujo de información que recojo como te digo, hace muchas décadas con respecto a casos que se han dado, ¿no?, que se dan en el territorio norteamericano, y especialmente porque casi todas las pocas tribus que lograron sobrevivir a toda esa terrible colonización, siempre han contado esta cuestión, ¿no?, subterránea como sus orígenes. Así que, bueno, ese es un punto central, y es importante, por eso es importante entender por qué está, ¿no?, lo que significa cuando uno incursiona en la cuestión subterránea, ¿no?, porque no es la cuestión de las ciudades, lo intraterreno, que todo está surgido en las últimas décadas
que tiene que ver mucho con el tema de la nueva era, pero la cuestión profunda, subterránea, y es importante por eso como el abordaje un poco esotérico, porque nos pone un poco en orden, ¿no? Cuando uno habla con respecto a este misterio, ¿no? Y lo que dice el misterio es que, bueno, tenemos, ¿no?, la cuestión, por ejemplo, que vos nombraste, los mayas, tenemos el inframundo, ¿no? Los mayas hablaban del inframundo, ¿no? Que es una cuestión mucho más espiritual, ¿no? Y varios pueblos, varias civilizaciones, varias culturas tienen ese abordaje, ¿no? Del inframundo, de lo espiritual, del más allá, ¿no? Esa es una parte subterránea. Después está la parte subterránea de la cueva como algo iniciático, ¿no? Porque hay que entender por qué. ¿Por qué se iría una civilización a instalar bajo tierra, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué elegiría eso? ¿Qué tendría que ver ese misterio con eso, no? Y entonces uno entiende, yo siempre hago la misma analogía. Anteriormente nosotros teníamos la montaña y la conexión, ¿no? El hombre se comunicaba espiritualmente a través de esta conexión que estaba viva y estaba abierta. El misterio era un misterio abierto y el hombre iba caminando y espiritualmente iba siendo conectado a través de eso. Después viene una interrupción y esa interrupción hace que el secreto se vuelva caverna y se vuelva corazón, como se dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Y se oculte, se cierra. El hombre ya debe caminar solo y entonces para entrar a ese misterio debe venir la iniciación, ¿no? Eso es el significado de la caverna y lo que sería. Eso por un lado es bueno entenderlo cuando se aborda ese misterio. Y después tenés el misterio, ya te digo, de todos los casos que vengo recogiendo de que se habla de algo que está vivo y activo y que no estaría muy al fondo, por eso yo no acojo el tema de la tierra hueca, que es un tema que dejo a otros que lo sigan, pero sí que estaría entre las capas intermedias de la tierra que pudiera haber algo ahí vivo o activo, ¿no? Obviamente cuando nosotros pensamos en una cuestión así, muy difícil de aceptar, mucho tiempo tabú, nos preguntaríamos, y la pregunta que vuelvo a hacer nuevamente, ¿qué llevaría a cierta cultura, civilización o lo que fuera, a ciertos humanos haber entrado en esas cavidades, no querer salir, no querer comunicarse o no tener contacto, ¿no? Bueno, esas son las preguntas que busco y que intento responderme a lo largo del tiempo. Pero sí, ya te digo, tengo recogido montones de casos con respecto a eso y me parece, bueno, vuelvo a tu pregunta central que era de las culturas indígenas, su relación es evidente, pero bueno, hay que ver cada caso de lo que van relatando, si es desde el punto de vista espiritual, si realmente hay algo de eso cierto en el nivel histórico de sus propias crónicas, o si se trata de otra cosa, ¿no? Porque nosotros todavía realmente sabemos muy poco de todo lo que significa la tradición cuando se habla de los pueblos originarios o de los indígenas, o de lo que fuere, sabemos muy poco cómo abordarlo. Yo creo que ni siquiera un antropólogo lo podría también dilucidar tan fácil. Pero bueno, yo creo que en Estados Unidos hay una gran base de, eso sí me ha llamado muchísimo la atención, más que en otros lados, que hablan de precisamente haber emergido de cuevas, de cavernas, de túneles, ser producto o supervivientes de algo que sucedió en el pasado que los obligó a buscar refugio, y ahí nos abren más interrogantes. ¿Por qué buscaron refugio ahí? ¿Qué había ahí? ¿Quién construyó esos túneles de existir? ¿Quién construyó todo eso subterráneo? ¿Qué pasó en la antigüedad? Y ya te digo, después se habla de ese misterio que te dije, que es el misterio espiritual, el misterio principal, para ir adentrándose en lo que respecta al mundo subterráneo. Perfecto. En este caso, Débora, y nosotros estamos en comunicación telefónica con Débora Goldstern. Este es el programa Estamos en Contacto y nuestra queridísima entrevistada es bibliotecaria, escritora, investigadora de mundos subterráneos, ufología y también de temas vinculados con esoterismo, reconocida a nivel mundial y bueno, y hoy honrando ella su presencia aquí en nuestro querido programa. Querida Débora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la Cueva de los Tallos en Ecuador, donde se dice que sí hubo
el encuentro, ¿no? La localización de unas láminas, no sé si son láminas de oro, donde había una información grabada en esas láminas y aparentemente esa información sí estaría vinculada con, por ejemplo, historias de la humanidad que nosotros no hemos conocido, pero que evidentemente existió. Aquí hay, digamos, una realidad de investigaciones, de encontrar este material. Aquí podemos llegar, digamos, a acercarnos un poquito a decir, ok, algo se encontró en este lugar y lo que se encontró puede ser una pista de civilizaciones que vivieron hace muchísimo tiempo y que, bueno, la historia convencional no la cuenta, ¿no? No está en el librito de historia, entonces evidentemente es como si no existiese. ¿Qué nos podés hablar, querida Débora, sobre esto, sobre la cueva de Tallos y lo que sí aparentemente se descubrió, ¿no? Bueno, yo inicié mi investigación de la Cueva de los Tallos en el 2004. La verdad que en ese momento era una curiosa más, quería saber que había quedado ese descubrimiento de que se había hecho referencia, ¿no? Especialmente en el libro de Erich von Däniken, en el oro de los dioses. Bueno, empecé mi investigación, me di cuenta que había muy poca bibliografía en aquel entonces, algunos artículos, y no había algún libro específico sobre el tema. Así que bueno, la sorpresa fue que me encontré información acá en Argentina, porque en ese momento se estaba preparando una biografía sobre Julio Goyen Aguado, que fue el fundador del Centro de Espeleología aquí en el país, y quien además, bueno, tuvo un vínculo muy importante con un personaje realmente fascinante que se llamó Janusz Moris, más conocido como Juan Moris también. Y bueno, la verdad que fue para mí un descubrimiento en lo personal inmenso, porque accedía a documentos, accedía a cartas, accedía a un montón de cosas que me parecía increíble estar vinculada a todo eso de pronto, y porque además, bueno, en ese momento se estaba preparando, cuando yo inicié mi investigación de Tallos, se estaba preparando la biografía de Julio Goyen Aguado, quien ya había fallecido en el año 1999, y Moritz ya estaba también fallecido en el año 1991. Así que bueno, dos de los protagonistas esenciales ya no estaban, pero bueno, tenía todo ese bagaje de información y bueno, empecé realmente a, como yo digo, abrir un poco la pista argentina, porque siempre se supone que este tema tiene su base en Ecuador, lo cual es cierto porque ahí está la cueva, pero bueno, todo un bagaje de información que parecía replicarse acá en Argentina, además de lo que uno va encontrando en Ecuador. Así que bueno, fue para mí realmente hacerlo desde el punto de vista de una investigación un poco más contando la historia, ¿no? Sin tanta cuestión de la cueva en sí, y sin esa cuestión más espeleológica que muchos exploradores han encarado, ¿no? A mí me tocó otra función que fue esa, ¿no? Empezar a narrar un poco las historias y sus protagonistas. Y ese ha sido mi trabajo. ¿Y qué es lo que encontró Moris? Bueno, Moris declaró que en el año 1969, en una cueva particular de la región de Morona, Santiago, que se encuentra entre la frontera de Ecuador y Perú, llamada Cueva de los Tallos, encontró vestigios de una civilización desconocida en los anales históricos. Eso lo declaró en un acta notarial que se elevó a las autoridades de Ecuador. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia tremenda con respecto a todo lo que Moris dijo, porque además declaró la existencia de activa la cueva de algo más, de una humanidad que quizás es esta cuestión subterránea. Dijo haber tenido contacto, además, un poco después. Pero bueno, nada, uno de los descubrimientos, uno de los anuncios, más que descubrimiento, porque bueno, el descubrimiento aún está por verse, en el sentido de que Moris se llevó el secreto a la tumba de lo que descubrió. Habló de haber descubierto una biblioteca metálica, planchas de oro, cobre, no sabemos bien, pero dijo haber descubierto una biblioteca metálica, contando una historia que, ya te digo, no tenía nada que ver con los anales de las culturas conocidas en América. Y muchas historias más, ¿no? Como
la que cuento, bueno, yo escribí un libro que también lo publiqué en España, que se llama Secreto Subterráneo de los Mundos Olvidados, Cueva de los Tallos. Y bueno, ahí pongo a luz toda la historia que fui desarrollando con respecto a esta investigación que ya lleva varias décadas en mi camino. Muy interesante también, y vos fíjate, ¿no?, que justamente este hombre, que evidentemente era, ¿no?, el que había reconocido las pruebas de esta civilización, en definitiva, bueno, fallece, como decís, y se lleva también el secreto a la tumba. Recordamos a nuestra querida audiencia estos libros tan interesantes escritos por Deborah Goldstein. Uno es Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones. El otro, Secretos subterráneos de los mundos olvidados, Cueva de los Tallos. Otra de las oportunidades en las cuales estuve escuchando una entrevista muy interesante que te hacía un colega, no recuerdo si era de Perú, este periodista, te consultó sobre esta esfera que tenía una pirámide dentro, que aparentemente la encontró un expedicionario en las profundidades de la zona de Bahamas, en el mar. Y me pareció realmente muy interesante, ¿no? Realmente este hecho que quizás te podrías compartir ahora con nuestro público, porque evidentemente eso sí, según lo que yo entendí, sí se descubrió, y bueno, la experiencia, ¿no?, de este expedicionario que en las profundidades del mar encuentra, ¿no?, la formación de una pirámide. Entonces, me gustaría, querida Débora, si nos podés compartir esta información. Como no, bueno, ese es uno de los estudios que más me encanta, que es el tema de la Atlántida. Pues un poquito presenté en mi primera conferencia sobre toda esta historia. Y bueno, esa historia la recogí hace muchísimos años. Habla de un submarinista, un buzo norteamericano que buscaba tesoros en las aguas del Caribe. Y él habla a fines de la década del 60, 1968, 1969, haber incursionado en esas aguas y mientras buscaban los galeones de tesoros, ¿no?, que era la búsqueda principal, dice que se toparon con una ciudad, ¿no?, en una parte de ahí del Caribe, cerca de las Bahamas. Y él dijo haber visto, una de las cosas que dijo haber visto es una pirámide hermosa que tuvo acceso, y ahí rescató esta esfera que tenía una esfera perfecta con una pirámide dentro, ¿no? Así que bueno, por muchos años la verdad que cada tanto él la exhibía, y bueno, siempre fue para mí una historia que me pareció sumamente fascinante en todo sentido, ¿no?, y que vincula con uno de los misterios que más me gusta estudiar, que es el de la Atlántida, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y vos ahí en la entrevista contabas que quién fue quien adquirió esa esfera con el triángulo dentro. No sé si, a ver si entendí bien, Débora, corregime. Si fue el artista que protagonizó Viaje a las Estrellas, ¿puede ser? No. El buzo, que era de apellido Almond Brown, Sí. lo tuvo muchos años, durante toda su vida. Sí. Después le heredó a otro colega más psíquico, ¿no?, porque el esfera tenía propiedades psíquicas, ¿no? Eso era también muy llamativo. Cada persona que se acercaba tenía una experiencia, producía fenómenos de naturaleza bastante interesantes de observar. Fue analizada por varios laboratorios. Nunca pudieron definir del todo qué es lo que ocurría bien con esta cuestión que parecía salirse un poco de lo conocido. Así que bueno, nada, Raymond Brown la tuvo muchísimos años, y ya te digo, la exhibía, y
videíto ahí por la red, que se la puede ver todavía. Y nada, después la legó y ya hace un poco se perdió el rastro. Se dice que se partió en los últimos años, desgraciadamente. Lo que he podido averiguar, siempre me hubiera gustado ir a los Estados Unidos a verla, ¿no? Porque la gente que ya te digo que la ha tenido cerca dice que ha tenido fenómenos realmente impactantes. Cuando lo que produce tocarla y observarla, parece que transmite algo. Sí, además, de acuerdo también a lo que te escuché, evidentemente esa esfera tenía, ¿no?, conexión con el que la tenía, no se quedaba con cualquiera esa esfera, ¿no? Así que evidentemente, sí, seguramente había un tema de frecuencia. Entendiste bien, se alineaba con la conciencia del propietario, ¿no? Claro. Parece que esa tecnología que después de alguna manera lo vemos replicada en cierta fenomenología ovni que no entendemos, parece que está asociada a la persona, ¿no? De alguna manera es como una especie de sello personal, ¿no? Ese tipo de tecnología. Qué maravilla, qué maravilla. Si yo te escuchaba que cuando este expedicionario o buzo, digamos, observa la pirámide, ¿no?, en el mar, en la zona, como decías vos, cercana a las Bahamas, intenta ingresar dentro de la pirámide y no puede hasta que él siente o percibe, ¿no?, internamente como una voz que le habla, y ahí después de unos segundos o unos instantes logra entrar y ahí ve esa esfera, ¿no?, y puede, digamos, puede tomarla, pero fíjate que todo es, como decimos, ¿no?, aparentemente parecería como si fueran estas películas de ciencia ficción que tanto nos atraen, por lo menos a mí, ¿no? A mí siempre me ha atraído muchísimo todo esto, muchísimo. Fíjate que él era quiropráctico, naturista, realmente se hizo como un médico así naturista con los años. Y dice que antes de tener esa experiencia de poder rescatar la esfera había tenido como una experiencia mística, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es un poco lo que ahora recojo de los descubridores de todo el hallazgo que se está haciendo en Egipto, ¿no? El científico principal, ¿no?, que acaba de mostrar esas lecturas que están revolucionando toda la arqueología mundial, tuvo una experiencia espiritual antes de sumergirse en eso, ¿no? Eso es importante y me ha llamado un poco la atención también. Qué maravilla lo que contás, porque ahí va, ¿no? Ahí va la cuestión. Dicen algunos de tantas cosas que uno lee, que por ejemplo existen algunas experiencias de seres que aparentemente cuando llegan a estos lugares que parecen lugares secretos o guardados, ¿no?, o esas puertas, hay un lugar que no recuerdo en qué país, dicen que es una puerta cuasi mágica, ¿no?, que podría, digamos, sí ingresarse dentro de esa montaña que tiene una puerta en el frente, pero no físicamente, sino astralmente, ¿no? Y no cualquiera puede conectar, digamos, con la frecuencia energética de esa puerta. Y ahí vamos entonces entrelazándonos con esto tan importante que a vos evidentemente también te gusta y sentís que está todo conectado con el esoterismo. Seguramente también has leído a Blavatsky, y que todo está conectado con todo, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no?, desde ir entrando en sintonía con todos estos temas, ¿te parece que el mundo teosófico, ese mundo hermético, ¿no?, que en algún momento, digamos, se identificaba como grupos de masonería, pero no simplemente masonería, pero que en realidad había o hay seres que están muy conectados con toda esta información, pero evidentemente no es algo que se divulgue, por más que hoy hay muchas noticias en internet? O sea, hay una conexión, ¿te parece?, entre todo ese mundo, ¿no?, esotérico y esto. Sí, es súper importante la sociedad teosófica, es súper importante porque además
en el momento que aparece la Sociedad Teosófica, que se funda en el año 1875 y tiene su base de primera operación en Estados Unidos, ahí nace y después se va a la India. Pero es importante cuando aparece porque, bueno, había surgido el espiritismo, que si bien surge toda esta cuestión porque el mundo estábamos en plena revolución industrial, el mundo estaba en un materialismo realmente bravo, y eso no iba a conducir bien, ¿no? La gente estaba como alejándose totalmente de la espiritualidad, ¿no? Entonces primero surge el espiritismo, que mal por ahí conectado en algunas cuestiones, ¿no? Cómo se desarrolla, pero que era necesario que salga. Y después ahí viene el trabajo de las escuelas, ¿no? Lo que yo llamo el trabajo de las escuelas, ¿no? Las escuelas de misterios, que siempre están como velando un poco el camino humano espiritual, ¿no? Y la Sociedad Teosófica definitivamente tuvo un papel a través de su mentora principal, que fue Elena Petrovna Blavatsky, nacida en Ucrania, actual Rusia, y que, bueno, tuvo realmente que ver mucho con el despertar, ¿no? de todas estas cuestiones importantes, especialmente con el pasado de la Tierra, ¿no? A través de libros como Isis sin velo y La doctrina secreta. Ella fue realmente una mujer realmente notable, con sus cuestiones, ¿no?, también controvertidas, como también lo escribí en su momento, pero que era necesario que esas escuelas empezaran a surgir. Después vendría la antroposofía, después vendrían un montón de grupos que eran también importantes, pero bueno, yo creo que las escuelas de misterios era necesario ese accionar, porque el mundo, si no, se iba a sumergir había salido Darwin también con su teoría de que veníamos del mono y todo. Había montones de cuestiones que eran importantes un poco frenar en su momento, me parecen interesantes. Maravilloso, maravilloso, Débora. Hay varias preguntas, le vamos a preguntar a nuestro operador. ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo. Nos queda tiempo y fíjate, Débora querida, que hay muchísima información que vincula, por ejemplo, a aparentes ciudades intraterrenas, como Erx en Córdoba, como por ejemplo Aurora en Uruguay, como Isis en Mendoza, como Victoria en Entre Ríos. O sea, hay información de todo esto hace ya un tiempo, ¿no? Y por supuesto sí, también entendemos que con esto de la nueva era y de tanta información que por supuesto no se puede corroborar, no se puede comprobar, que tampoco sabemos de dónde provienen y demás, muchas veces, bueno, hay quien realmente no solamente descree, sino minimiza absolutamente esto, no lo reduce a esos son solamente cuentos, pero puede llegar, digamos, a ser un cuento cuando se están hablando de tantas ciudades o tantos espacios que aparentemente serían espacios con su propia impronta energética, Shambhala, ¿no? Todos estos lugares que están en distintos puntos del planeta. ¿Qué decís vos con respecto a esta información? O sea, puede haber un punto de conexión, digamos, con el campo energético espiritual. Podríamos estar hablando de lugares donde a lo mejor justamente hay una energía muy, muy intensa en esos espacios, sin que por eso sean ciudades debajo de la tierra. No sé, contanos, Débora. Bueno, yo creo hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando se habla de estas cuestiones, especialmente en Sudamérica, ¿no? Que en Sudamérica tenemos un montón hay algo que yo llamo el ombligo del mundo, ¿no? Pues fíjate el Cusco, fíjate Tiahuanaco en Bolivia, fíjate Quito en Ecuador con respecto a Tallos, fíjate Isla de Pascua, ¿no? Cercano a Chile. Bueno, son todos antiguos ombligos del mundo, centros de poder, ¿no? Aquí en Argentina, obviamente, está como cercana a todo eso, y no es difícil que estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones espirituales estén tan acentuadas. Yo no soy fanática, ya te digo, de esas cuestiones de las ciudades intraterrenas y todo eso, porque creo que hay como una confusión a veces con respecto a la verdadera tradición espiritual, y especialmente cuando se habla de una cuestión como Shambhala, ¿no? Que ya te digo,
tiene que ver con una tradición espiritual muy alta, ¿no? Pero teniendo en cuenta esta cuestión shambálica, esta cuestión como la que un poco proponía Elena con Sí. los maestros, aunque después se Tarrinque hubo una especie de incorrección con respecto a cómo ese misterio se divulgó con respecto a los maestros ascendidos y todo eso, o todos esos maestros con los que ella se comunicaba, decía comunicarse, ¿no? Sí. Que podríamos decir, ahí empieza a todo este tema de algo que vela por la humanidad, como yo le quiero llamar, no algo que está a través de los siglos, estas escuelas que están ahí pendientes, ¿no? Yo creo que obviamente estos misterios están recién, todavía no han salido bien, todavía desconocemos bien, pero para mí es una gran esperanza, ya te digo, lo que está pasando en Egipto. ¿Por qué? Porque ahí, con lo que se ha descubierto ahora, con lo que se ha empezado a descubrir, vamos a tener una mejor comprensión de cómo es esa cuestión, porque lo que hay abajo de Giza, lo que está saliendo, que es casi una ciudad completa, y que tiene que ver con una tradición espiritual egipcia muy importante que parece que se remonta a las primeras dinastías, a las dinastías de cuando el hombre, como te digo, estaba comunicado un poco con lo espiritual, estaba más cercano con lo espiritual. Bueno, eso nos va a traer una mejor comprensión de lo que significa cuando hablamos mundo subterráneo, cuando hablamos esta cuestión de la ciudad, que todas las que, por ejemplo, nombraste tienen mucho que ver con un místico llamado Triverio, ¿no? Con respecto a Sudamérica, que después él se fue a Brasil y que estuvo mucho tiempo conectado también con el misterio de Ars. Pero bueno, yo ya te digo, yo no soy fanática de todas esas ideas de las ciudades ultraterrenas, busco mucho más lo que es la tradición espiritual, que creo que es lo que a mí, en mi forma de pensar y mi forma de trabajar, es lo que me ayuda a entenderlo mejor. Así como te digo que hay que hacer una separación en lo que es mundo subterráneo, lo que significa entrar en el tema del inframundo y de lo que es la tradición espiritual, y lo que significa después abordajes, ¿no? Para entender por qué se habla de tierra hueca, por qué se habla de ciertas cuestiones, ¿no? Que ya para mí un poco desvían la verdadera tradición, ¿no? Pero que está dentro del contexto de entendimiento también, ¿no? De por sí. Así que bueno, a mí me da mucha fe lo que está ocurriendo en Egipto, porque eso creo que, no sé cuándo va a salir, si va a salir, va a ser un poco difícil, pero que es una gran pista que tenemos para ir viendo de qué se trata este mundo, realmente. Claro, claro, las pistas de qué se trata este mundo, claro que sí. Dicen, ¿no? Dicen en algunos libros que en épocas antiquísimas dicen que había una conexión directa con seres estelares, que los seres estelares en definitiva provenientes de otras dimensiones o otras frecuencias estaban en la Tierra y que fueron ellos los maestros los que fueron enseñando, ¿no? a los humanos todas las artes de la agricultura, de la astrología, etcétera, dicen, pero bueno, esto como vos decís de que vayan investigando y que ojalá que no haya manitos negras, ¿no? Que luego digan no pasó nada, no se encontró nada, porque bueno, siempre hay evidentemente una influencia de poderes que a veces creo, eso es una percepción mía, ¿no? Yo pienso que a veces es como que hay en cierta forma quienes quieren impedir que estas cosas se conozcan, porque cambiaría mucho la percepción de lo que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Como lo que somos en nuestra vida y verdaderamente la información es algo fundamental para poder percibir lo que somos y también para qué estamos y de dónde venimos. Es algo muy profundo, ¿no? Yo creo que Egipto también debe ser asociado con todos los hallazgos que se están haciendo, que se están haciendo en el Cusco, ¿no? Con el tema de Sacsayhuamán y lo que nos aguarda de ese misterio salir, ¿no? Eso va a ser muy importante, un antiguo ombligo del mundo, como vuelvo a decir, un antiguo centro de poder, porque en esos lugares que no son casuales, está este misterio presente, el misterio mayor, como yo le llamo, el misterio mayor.
¿no? Y yo creo que hay algo fuera de nosotros que está decidido que esta cuestión empiece a emerger. Bien. Porque hasta hace muchas décadas Bien. era como algo muy tabú poder hablarlo por muchas cuestiones, pero hay una decisión, yo digo, existe una decisión de que este misterio empiece a emerger de a poco. Bien. De hecho, tenemos una pequeña desclasificación que le han puesto el nombre de los criptoterrestres de alguna manera, que han empezado a hablarlos hasta mentes científicas, lo que ha causado bastante extrañeza de que empiecen a decir que quizás un fenómeno ovni puede ser explicado en parte por alguna de esta cuestión que hemos tratado ahora, ¿no? Y eso nunca antes había pasado, porque por mucho tiempo siempre se dijo del fenómeno ovni, que yo tampoco soy afecta para nada, no tengo la creencia extraterrestre, siempre había estado asociada un poco a la cuestión extraterrestre o la cuestión dimensional, y de pronto empezamos a tratar por una cuestión que se había tenido siempre tabú por alguna razón importante, y que es precisamente que en la Tierra, en esta Tierra, exista otra cosa, esta otra humanidad, como quieran llamarlo, exista otra cosa que conviva, que quizás en un pasado algo sucedió, que es lo que nos va a explicar Egipto, algo sucedió que barrió con todo con algo que estaba sucediendo en una civilización tecnológica o una civilización más avanzada. Algo nos va a decir de que quizás una catástrofe anterior borró todo al mundo y dividió la humanidad, ¿no? Dividió la humanidad, ¿no? De esta cuestión de que no haya contacto o comunicación con lo que fuere que ahí abajo habite. Pero es importante atender. Egipto y Cusco, justamente que están conectados de alguna manera, estos misterios están emergiendo, así que es importante atenderlo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, y además, como decís vos, yo siento lo mismo, ¿no? Que estamos en un momento donde se están dando estas circunstancias porque es el momento, ¿no? Es el momento de que se corran velos. Dicen que hay tiempos, no solamente un año tiene tanta cantidad de días, sino que hay tiempos, digamos, de amaneceres, hay tiempos de oscuridades y hay tiempos de renaceres. Así que quizás justamente estamos en este momento de un renacer a nivel humanidad, a nivel conexión con lo que realmente somos, ¿no? Esta esencia nuestra, por lo menos eso, sí. Porque estamos atravesando la era de Acuario, o sea, terminó la era de Piscis, que fue una era bastante difícil, la era del pez, y estamos atravesando la era de Acuario, y bueno, la era de Acuario significa cambios importantes, y creo que en materia arqueológica, en materia de misterios, vamos a ver muchas cuestiones, vamos a ver salir muchas cuestiones que son impensadas para nosotros, pero que son importantes de ir entendiendo bien lo que significan, pero que son importantes para nosotros. Vamos a tener un avisoramiento del pasado de la Tierra como nunca antes. Nunca antes. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué emocionante, ¿no es cierto? Para quienes a lo mejor están viendo una parte, digamos, una parte de la realidad como algo que verdaderamente es oscuro, que todo es violento, que no hay salida, que estamos llegando al fin, digamos, de un tipo de humanidad que ya no tiene esperanza. Por el otro lado, podríamos hablar de otra línea de tiempo, ¿no? Que está justamente viendo lo que vos y tantos seres estamos viendo, que es realmente el momento llegamos al fondo para hacer ese pivot y volver a avanzar hacia arriba, ¿no? A encontrarnos con lo que somos. Pero por supuesto, una época donde hay muchos sentimientos y muchas emociones encontradas, ¿no? Te quería consultar, por ejemplo, a ver, seguramente ya nos debe estar faltando poco, mi querida Débora. Queríamos volver a decirles a nuestra audiencia que si desean leer los libros de nuestra querida Débora, lo pueden hacer. El libro Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones. El otro libro, Secretos subterráneos de los mundos olvidados, Cueva de los Tallos. Y además tiene un blog
Crónica, que se llama Crónica Subterránea. Los libros, Débora, lo pueden adquirir a través de Amazon, no sé, Mercado Pago, ¿sí? Bien. Sí. Si no me preguntan, no hay ningún problema. Perfecto. A ver, otra cosita más que te iba a preguntar. Bueno, justamente una de las preguntas tiene que ver con esto que estuvimos hablando recién, ¿no? ¿Cómo influye el despertar de conciencia actual en la comprensión de estos fenómenos? Creo que lo estuvimos diciendo en cuanto a esto. ¿Qué decís vos? Bueno, no, sí, ya te digo, no, salimos de una historia un poco clara, siempre con muchas dudas, y me parece que bueno, que vamos a comprobaciones rápidas de misterios que por mucho tiempo nos preguntamos cosas, ¿no? Como ¿quién podría haber construido las pirámides, ¿no? Por ejemplo, era una pregunta normal y que ha tenido siempre dividida toda la comunidad arqueológica, e incluso creo que bueno, que es incómoda para la arqueología, porque bueno, la gente siempre ha tenido sus dudas de si fueron los egipcios realmente, o quién fueron los verdaderos constructores, y que sabemos que nunca fueron tumbas, ¿no? Eso está claro. Nunca fueron tumbas. Nunca fueron tumbas. No son tumbas. Nunca fueron tumbas. No son tumbas. No son tumbas las pirámides, por ejemplo, ¿no? Las tres mayores no son tumbas, de ninguna manera. Entonces, creo que ahora realmente hay una apertura, que antes era más difícil, hay una apertura. Y bueno, me parece que se viene una revolución, ya te digo, una revolución con respecto a los misterios. Va a empezar a aflorar un montón de cosas que antes se tenía muy guardadas, y especialmente va a tener protagonismo, ya te digo, la cuestión subterránea, ¿no? Una cuestión que siempre estuvo un poco en las sombras, de hecho ha empezado a emerger con respecto a la cuestión OVNI, por ejemplo, que antes no se podía asociar, era imposible asociarlos, siempre había mucho resquemor porque siempre estuvo muy asociada a la cuestión extraterrestre, pero en definitiva la humanidad va a empezar a comprender que es mucho más que una cuestión subterránea, que es mucho más profunda, ¿no? Nos da a pensar muchas cuestiones cuando hablamos del fenómeno OVNI, que es un fenómeno muy complicado en todas sus características, pero que en definitiva hay un vínculo con la verdad, sin lugar a dudas. Qué bueno, qué bueno. Querida Débora, a ver, ¿qué mensaje les darías hoy a quienes sienten el llamado de explorar estos misterios con una mirada abierta pero crítica, ¿no? O sea, ¿vos te parece que nos tenemos que correr un poquito de lo que a lo mejor se venía leyendo con respecto a todas estas historias? ¿Cómo podemos invitar al que nos escucha verdaderamente a abrirse a la investigación, para una investigación real, ¿no? Cierta, donde podamos utilizar los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, sin irnos de mambo con uno y con el otro? Pero vos fíjate de algo, viste que la nueva generación es ambidiestra. Es verdad. No sé si te diste cuenta. Es verdad. Es ambidiestra. Ya están usando los dos hemisferios, de algún modo, pero quizás no son conscientes. Pero son ambidiestros. Vos fijate cómo manejan el celular. Entonces, estamos a un cambio ya visto, un cambio que estamos observando, ¿no? Tenemos una generación que, en ese sentido, yo no podría ser nunca ambidiestra. No. Pero ¿qué yo puedo decir desde mi lado? Yo sé que esta generación, por ahí, no podría tener la lectura que yo tengo, en el sentido de que ya no leen tanto como antes, o lo hacen, o la información les entra por otra forma. Teniendo en cuenta eso, yo lo único que aspiro es que siempre sean rigurosos con las fuentes, nada más. Que investiguen las fuentes, que no se queden con lo primero que escuchen, o que miren, observen, o que les llegue. Que por lo menos sean conscientes de las fuentes. Por eso no les puedo pedir que lean toda la cantidad de cosas que yo he venido leyendo durante décadas, porque cada uno tiene su forma de ver, de trabajar estos misterios, y bueno, yo he elegido ese, que es un poquito más pesado, y sé que las nuevas generaciones, porque trabajo en una universidad y lo sé, no tienen tanto
tanta esta cuestión, ¿no?, de la lectura como teníamos en nuestras épocas, pero por lo menos sé que la información, como nos llega fragmentada o realmente triturada de otra forma, sean rigurosos con las fuentes, así van a tener un poco más de entender mejor, ¿no? Y pueden ir abordando estos misterios espirituales, pueden ir abordando, siendo críticos, por supuesto, siendo críticos. No es ningún, nadie se debe sentir mal por eso, por criticar estas cuestiones, también ponerlas en el asador y decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Ser críticos y ser rigurosos con las fuentes es el único mensaje que yo le daría. Gracias infinitas, Débora. Un placer enorme, la verdad, Débora Goldstern, un honor haberte tenido, y bueno, y esta dulzura tuya y esta excelente predisposición que seguramente nos va a invitar a nuevos encuentros, porque esto es, yo creo, lo que estamos necesitando, ¿no? O sea, entrar en sintonía con los dos hemisferios. Somos seres espirituales, tenemos la lógica y la racionalidad y tenemos la posibilidad de ir abriéndonos a esto que es entender nuestros orígenes. Gracias infinitas, querida Débora, de corazón a corazón te digo. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu palabra, por tu convocatoria, y un abrazo muy grande a todo Necochea, así que gracias por todo, Susana. No, por favor. Gracias a vos, querida Débora. Y bueno, y nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Como siempre, es agradecidos a estar juntos, a compartir y a poder navegar por este camino maravilloso que es la información, el conocimiento y todo este mundo de poder estar juntos. Así que gracias, gracias, gracias. Abrazos enormes de corazón a corazón. Nos encontramos nuevamente el jueves. Volvemos a estar en contacto. Chau, chau. Gracias.